Muy bien. Entonces, buenos días a todos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta capacitación de Amexicor. Gracias por la invitación. Y mi nombre es Karina Minoda. Soy consultora de corrugado en la empresa EPS. Y en el día de hoy me gustaría conversar con ustedes respecto a la planeación y programación en las plantas de corrugado. Bien, entonces, los temas que vamos a tratar hoy, sí vamos a tratar de forma breve y general, y son los siguientes, ¿no? ¿Qué es planeación? ¿Qué es programación? La planeación versus programación, ¿cuáles sus diferencias? Los resultados de una mala planeación y programación, cómo planear y programar de forma eficiente, y los impactos positivos, los resultados, cuando se planea y se programa de forma eficiente. Aquí la idea es nos enfocar mucho en los conceptos, en saber qué es planeación y qué es programación, y de verdad justo porque yo he visitado muchas plantas y lo que he notado es que algunas realmente no traen claro las funciones de planeación y que de verdad la consideran como programación de forma general, ¿ya? Entonces, el objetivo final de esta sesión es que ustedes puedan entender los conceptos de planear y programar y luego puedan aplicar eso en su día a día de trabajo, ¿ya? Al final de esa sesión, con mucho gusto, pues podemos conversar más a detalle de los temas que ustedes consideren que nosotros podemos les apoyar. Bueno, entonces para empezar, ¿no? Empezamos con el concepto de qué es planeación. Entonces, planear es anticiparse, ¿no? Es poder establecer un plan de acción a medio y a largo plazo, determinando qué hacer, cómo hacer, con qué hacer, ¿ya? Llevando ese concepto para dentro de nuestra industria, planear significa tener bien claro, bien definido, la especificación técnica de su producto, la ruta de producción más inteligente y que te trae menos costo, la ruta alterna de producción en caso sería como un plan B de programación, ¿ya? ¿Qué materiales y en qué cantidades se van a consumir? Tener niveles de inventario inteligente y óptimos y conocer bien su capacidad productiva en cada una de las máquinas. Ya el concepto de programación significa definir cuándo hacer, ¿no? Entonces, es poder definir la secuencia de ejecución de producción por cada una de las máquinas, estimando la fecha y hora de inicio y fin de producción, ¿ya? La herramienta que se más utiliza dentro de nuestra industria es el diagrama de Gantt. Entonces, aquí al lado, ustedes pueden ver un ejemplo de una pantalla de un sistema de programación que usa el diagrama de Gantt, ¿ok? Entonces, básicamente, por línea se ven las máquinas por horizonte de tiempo. Dentro de ese diagrama, aquí van a visualizar los blocks que representan cada proceso de una orden de fabricación, ¿ok? El tamaño de cada bloque representa la duración, el tiempo estimado de ejecución de esa operación en cada una de las máquinas. ¿Ok? Los colores aquí te pueden indicar estado de la orden o estado de esa operación. También por medio de ese diagrama, pues aquí te puede tener visibilidad de carga de máquina por tiempo. Entonces, a corto, medio y también, claro, a largo plazo, te puedes ahí tener esa visibilidad. Entonces, planeación y programación, ¿cuál es su diferencia? Primero debemos de saber que planear viene antes de programar, ¿ya? Y que las dos funciones sí son básicas y necesarias dentro de la planta. La planeación se enfoca más a largo plazo
y la programación es más a corto plazo, ¿ok? El alcance de la planeación de verdad busca resultados más globales, ¿ya? Ya la programación pues sí requiere resultados más específicos, más inmediatos, ¿ya? Bueno, las dos funciones sí son importantes dentro de la planta porque forman la columna vertebral, ¿ya? Y son necesarias para garantizar que se va a completar el ciclo de efectivo dentro de la planta. Entonces, si tenemos una mala planeación con una buena programación, pues tendrá las operaciones ahí resolviendo los problemas y siempre apagando fuegos, ¿ya? Al revés, si tenemos una buena planeación, pero con una mala programación, pues te generará altos costos de operación. Entonces, y eso seguro te afectará en el ciclo de efectivo, ¿ok? Bueno, entonces aquí entendemos que las dos funciones se reflejan directamente en la rentabilidad de la empresa. Dentro del flujo de efectivo, el flujo normal, sí sabemos que ventas, vende las cajas al cliente, ¿verdad? Se generan los pedidos, se generan las órdenes de fabricación, planeación la recibe, las planea, envía programación, programación va a programar la producción de esas cajas, producción elabora, ejecuta y entrega las cajas para embarques. Ya Embarques va a despachar las cajas junto con la remisión o la factura. Y en ese momento que el cliente recibe las cajas, nos hace el pago, ¿verdad? Y en ese momento, pues sí, ahí entendemos que entra el efectivo. Si tenemos una mala planeación y las cajas no llegan al tiempo, al cliente, pues tampoco llegará a generar ingreso de efectivo a tiempo. Entonces, aquí entendemos que ventas te puede vender millones de cajas, ¿verdad? Pero eso solo se refleja en la empresa hasta que se reciben los pagos, cuando se entregan las cajas, ¿verdad? Entonces, por lado de programación también, si es inadecuada, tendremos ahí mayor nivel de costos. Entonces, la producción te va a tardar más por el tiempo de preparación, te va a generar más desperdicios por refiles o cambios de papel. Entonces, los altos costos y tardando en recibir los efectivos te va a generar ahí problemas financieros a muy corto plazo. Bueno, hablando un poquito de los cambios de necesidad, hemos notado que los plazos de entrega se han disminuido radicalmente en los últimos años. Entonces, hace 15 años, el plazo de entrega que teníamos era de 10 días y una semana extra. Hace 5 años, eso se ha cambiado para 5 días y un día extra. Actualmente, pues ya estamos hablando de horas. Entonces, entre 24 y 48 horas, el producto debe de estar en la planta. ¿Ya? Otro cambio de necesidad que hemos notado es el tamaño de las órdenes de fabricación. En el pasado, pues sí teníamos órdenes ahí con volúmenes muy altos, con la idea de reducir el precio y también minimizar las entregas, ¿no? Y los costos por las entregas. Entonces, en los días actuales, de verdad las órdenes quizá pueden tener el mismo volumen alto o hasta mayor, pero las entregas son de menor tamaño y con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, para poder ahí entender ese cambio, pues las empresas sí deben de estar preparadas, ¿no? Para ese nuevo escenario, considerando que deben de tener dominio del producto, o sea, conocimiento de los productos que están haciendo, y también contar con inversiones en tecnología que les puedan ayudar ahí a minimizar los costos de producción. Bueno, entonces, planeación y programación son partes de la columna vertebral de la planta.
porque esos procesos intervienen en la mayoría de las otras áreas, ventas, logística, producción, conversión, corrugado, ¿ya? Y cada área aporta en su momento información y actividades importantes para planeación y programación. Uy, perdón. Bueno, hablando un poco de las consecuencias de no planear y programar de forma eficiente o de forma adecuada, ¿les suena familiar alguno de esos puntos? ¿Conoces algunos? Por ejemplo, mínima visibilidad de producción. O sea, ¿cómo están mis órdenes de fabricación? ¿Cómo están las máquinas? No se cuenta con el papel necesario para programar la corrugadora. Hay muchos cambios en el programa de producción durante el día. Las máquinas están detenidas por falta de carga. Entonces, ahí vamos a tratar de comentar cada uno de los puntos un poco con más detalles, ¿ok? Bueno, mínima visibilidad en piso. ¿Cómo saber si las máquinas están produciendo de acuerdo a lo que fue programado? ¿O cómo saber por qué razón la máquina está detenida? Entonces, normalmente ese tipo de información pues se obtiene llamando por el supervisor o de verdad caminando en la planta, ¿no? Si el programador pudiese contar con toda la información en tiempo real, solo visualizando la información desde su computadora, ¿les ayudaría a tomar mejores decisiones? Seguro que sí, ¿verdad? Bueno, no hay papel. Aquí es importante entender que no todo es papel, ¿verdad? Sí sabemos que el papel es la materia prima más importante, representa casi 80% del costo total de la caja. Pero los otros 20% son costos relacionados a mano de obra, otros materiales como tintas, almidón, adhesivos, son elementos que sí son importantes, relevantes y que sin ellos no se puede producir la caja. Entonces la atención sí debe de estar en el papel, pero también en los otros 20% que representa ahí el total para poder hacer la caja. Los constantes cambios de programa. Entonces, una falta de planeación y programación, pues te puede generar ahí órdenes, un volumen de órdenes urgente que ni siempre es culpa del cliente. También puede ser por la falta o la buena administración de la cartera y quizá por comprometerse ahí con las fechas de entrega sin tener visibilidad de cómo está la ocupación de los recursos en su planta, ¿verdad? También láminas no disponibles a tiempo. Entonces, normalmente cuando se programa y no se ve la necesidad de cada máquina de conversión, pues ahí sí te puedes tener problemas de láminas que no están disponibles a tiempo. Más adelante, ahí vamos a explicar un poquito los conceptos de programación jalada y la programación empujada. Ahí vamos a entender un poquito las diferencias. ¿Ok? También las fallas en las máquinas. Muchas veces por falta de mantenimiento preventivo. Entonces, puede ser por una carencia de planes de mantenimiento preventivo y pues a veces sí hay planes, pero no las cumplen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estamos retrasados, tenemos que entregar las órdenes a tiempo y necesitamos ahí tener las máquinas operando al 100, no se puede parar. Y quizá los paros que se generan son paros no programados y ahí sí te va a causar mantenimiento correctivo. Entonces hay que pensar ahí qué tan factible sea, ¿no? Cumplir con los planes de mantenimiento preventivo. Bueno, la otra causa que te puede ver
en los constantes cambios en programa es cuando no se tiene una buena visibilidad y una buena comunicación entre programación y producción. Entonces, si estamos cambiando los programas y producción no recibe al tiempo la información de que cambió una orden u otra, es un riesgo que en la máquina se fabrique esa orden sin tener más necesidad, y eso ahí te va a generar ahí costos adicionales que no estaban dentro de los estimados. Las máquinas detenidas, ¿será por falta de balance? Bueno, aquí es importante entender que la corrugadora es la proveedora de láminas para sortir todas las máquinas de conversión, ¿no? Entonces, el gran objetivo es poder programar tanto corrugadora como las máquinas de conversión de forma sincronizada. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? En su planta, ¿cuál es el foco de la programación? ¿Es conversión o es corrugadora? Bueno, mi opinión es que debemos de nos enfocar en ambas de forma simultánea. La generación de reportes de producción. Bueno, hay muchas plantas que todavía tienen los operadores llenando los formularios de producción manualmente. Entonces ahí reportan inicio, fin de producción, cantidad de desperdicio, los tiempos de parada. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tan confiables son esos datos? Y además de eso, hay mucho tiempo invertido en pasar los datos de los formularios para un Excel, y del Excel poder generar los reportes de producción, las estadísticas, ¿no? Entonces, las decisiones sí sabemos que normalmente son tomadas con base a la información que se saca de las estadísticas y de los reportes, ¿ya? Entonces, si los reportes no te salen al día, a tiempo, quizá también las decisiones que están tomando se tardando mucho. Bueno, el tiempo invertido por su personal. ¿Ya han calculado cuánto tiempo es invertido en reuniones, llamadas telefónicas, el tiempo que se para poder responder un correo? Normalmente todo eso es para poder dar información del estado de la producción, de las órdenes, o también para poder recibir información. De verdad, sí sabemos que es muy dinámico, ¿no? Y a cada rato la producción, la información pues se cambia. Entonces, sería casi imposible poder dar información actual en tiempo real en una reunión si no se cuenta ahí con un sistema de programación integrado a sus máquinas de producción. Bueno, ahorrar en tecnología. Muchas veces pensamos que estamos ahorrando al no invertir en tecnología cuando compramos una nueva máquina, quizá que esté más cara por tener características especiales, o también ahorrar en inversiones en software, en sistemas de gestión de producción y de programación, ¿ya? De verdad no nos damos cuenta de que a la larga vamos a incurrir en costos adicionales, costos invisibles, ya sea por un consumo mayor de materiales, por mayor desperdicio o por llevar más tiempo de producción o de preparación en las máquinas. También por tener que contratar más mano de obra para poder ahí operar su producción, ¿ya? Entonces, es importante saber que actualmente, pues sí ya hay equipos de conversión, por ejemplo, que sí cuentan con tecnología para poder comunicarse con los sistemas de programación, ¿ya? Entonces, así como ya conocemos en las corrugadoras, donde sí es posible establecer una integración de información desde el sistema de programación para la máquina,
pues sí, también ahí vémonos que en conversión ya estamos avanzando mucho en ese tema. ¿Ok? Bueno, en resumen, el impacto que tenemos por una falta de planeación adecuada, una programación no adecuada, a corto y largo plazo, pues son pérdida de clientes, facturación baja, altos costos operativos, baja margen de ganancia y lenta recuperación de efectivo. Bien, ahora hablando sobre cómo planear de forma eficiente, es importante saber y entender aquí los conceptos generales de planear, ¿ok? Son conceptos de la industria y normalmente aquí se consideran 5 principales niveles, ¿ya? Entonces, la planeación de capacidad de producción, después la planeación de producto, la planeación de materiales, la planeación de ocupación de recursos y por fin, por último, programación de producción. Ahí vamos a comentar cada uno con más detalle. Entonces, empezando con planeación de capacidad de producción. Bueno, aquí es el momento que debemos de saber cuánto cada máquina puede producir por hora, por día, por mes. Saber el máximo y los promedios, ¿no? Tanto en horas como también en golpes o en metros cuadrados. ¿Cuántas horas son las horas trabajadas que tenemos disponibles por cada una de las máquinas? ¿Cuántas horas de paros programados, por ejemplo, mantenimiento preventivos, que van a ser asignados por cada mes en cada una de las máquinas? ¿Ya? Además, sí debemos de analizar necesidad de compra de nuevas máquinas, evaluar la cantidad y calidad de los recursos humanos y ver también ahí entra la cuestión de ver necesidad de estar capacitando a los operadores para que ellos puedan ahí ejecutar sus trabajos con más calidad y más eficiencia, ¿no? También determinar turnos de trabajo por cada máquina. Entonces, de acuerdo al volumen de trabajo que traen, tomar las definiciones si van a trabajar un turno, 2 turnos, si es necesario abrir un tercer turno, ¿ya? También determinar tiempos de paros programados, los mantenimientos preventivos, que sí son importantes, ¿ok? Y también hacer análisis por cada máquina para poder determinar ahí los promedios de velocidad y tiempos de preparación, ¿ya? También, claro, conocer más los desperdicios y poner ahí algunas tolerancias, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis sí debe de ser hecho con base a la historia de producción. Y aquí una recomendación es que se pueda hacer por producto. Entonces, con base a esos datos, los promedios que se obtienen por medio de la historia, pues programación va a poder estimar los tiempos de ejecución de cada operación, ¿ya? Y aquí algo importante también de mencionar, de comentar con ustedes, es muy importante medir la producción, ¿ya? Medir con objetivo de mejorar la eficiencia de las máquinas, ¿ok? Porque deben de establecer ahí las metas con objetivo siempre de aumentar los promedios y también reducir los desperdicios y los tiempos de parada no programados, ¿verdad? Entonces, luego, con eso, te va a obtener ahí promedios y velocidades cada vez más actualizados, ¿no? Y más cerca de los tiempos reales. Y eso va a alimentar ahí la parte de programación. Bueno, planeación de producto. En ese momento de planeación de producto, pues ahí se deben de definir la ruta de producción con base, claro, siempre en la especificación del cliente, también con base a los plazos de entrega y a la disponibilidad de cada máquina en su planta, ¿no?
También definir la ruta de producción debe de llevar en consideración los costos operacionales que fueron estimados para ese producto, ¿no? Porque debe de siempre buscar tener ahí alternativas que de verdad mantengan o te aumentan la margen de ganancia estimada, o sea, siempre hacer con menor costo de lo que fue estimado. También ahí es muy importante poder definir una ruta alterna de producción en caso de que la ruta principal en su momento no esté disponible, no hay capacidad, pues sí, ya tenemos ahí bien pensada la ruta alterna. También aquí es importante definir una fecha de terminación de producción. Aquí sabemos que en la programación no se consideran los tiempos de transporte, o sea, desde que el producto sale de su bodega hasta llegar al cliente, ese tiempo no se considera en la programación. Entonces, aquí la recomendación es determinar una fecha que se va a manejar por programación, que es la fecha de terminación de producción o la fecha límite para entrega hasta la bodega. Normalmente esa fecha se puede obtener haciendo, por ejemplo, referencia a fecha final de la entrega, menos 1, 2, ahí depende mucho, ¿no? Menos 1 o 2 días de la fecha final del cliente, pero sí, claro, debemos de considerar algunas restricciones o la distancia de entrega para poder cumplir la fecha prometida. Planeación de materiales. Bueno, sí sabemos que papel sí es importante, representa casi 80% del costo, pero sí, no todo es papel, ¿verdad? Entonces, debemos también de tener en cuenta y tener control de los otros materiales, adhesivos, tintas, herramientales, cliché, el troquel, porque si son los elementos que por alguna razón no están disponibles, sí te va a afectar directamente en el cumplimiento del plazo con su cliente, ¿ya? Entonces, debemos de planear los materiales junto con área de compras para poder garantizar ahí que todos los elementos sí van a estar disponibles en cantidad y fechas programadas con sus proveedores, ¿ok? Además de eso, pues debemos de tener conocimiento de las necesidades de producción, los consumos futuros con base a demandas y ventas, porque de verdad debemos de buscar siempre mejores opciones de precios y oportunidades en el mercado con sus proveedores, ¿ya? Otro tema aquí es que también debemos de estar enterados de los factores externos, incluso pueden ser factores externos globales, ¿no? Como el caso de la pandemia o de la guerra, que te pueden causar ahí volatilidad de precios o problemas en la logística. Entonces, te ayuda mucho estar enterado de los temas porque te puedes ahí planear sus niveles óptimos de inventario de todos los materiales con antelación. Bueno, planeación de ocupación de recursos. ¿Qué significa planear ocupación de recursos? Es poder estimar la carga de máquina a medio y largo plazo. Entonces, eso se hace con base a los pedidos que están en cartera y la estimación de ventas futuras, ¿no? Los pedidos que están por confirmar, contratos que están en evaluación, también por medio de un estudio, un análisis del consumo del mercado, ¿ya? Entonces, esa previsión normalmente es más utilizada por ventas, ¿ya? Para poder ahí direccionar sus esfuerzos y también poder ofrecer fechas de compromiso más reales. Bueno, ahí entramos por fin en el tema de programación de producción.
Entonces, sí, ya sabemos que la función básica de programación es definir la secuencia de producción en cada una de las máquinas, ¿no? Y aquí también de forma que deben de garantizar que los plazos se cumplan, ¿verdad? Siempre con menor costo operacional y mayor eficiencia posible. Aquí dentro de programación, pues deben de tener en cuenta, ¿no? Los diferentes escenarios. Son los pedidos urgentes, los pedidos nuevos, los pedidos que ya están confirmados con fecha comprometida, que no se puede cambiar la fecha. ¿Qué más? Los pedidos que ya están producidos, pero parciales, entonces que deben de reprogramar. Los pedidos que ya están retrasados. Entonces, aquí deben de definir la secuencia considerando ese mix de escenarios que tenemos ahí día a día. Y aquí estamos hablando de programar a corto plazo, ¿no? O sea, estamos hablando de programar por 3 horas, por 24 horas o por un turno. Bien, aquí nosotros vamos a explicar un poco de las dos formas de programar, ¿no? Entonces, uno sería el modo push, el modo de empujar producción, y el otro es el modo pull, el modo de jalar producción, ¿ya? Entonces, el programar hacia adelante, el modo push de empujar, es el modo que significa que primero se está programando la cargadora. Entonces, va a programar la cargadora de acuerdo a sus criterios de combinación y luego se programan las máquinas de conversión con base a lo que sale de cargado. Entonces, siempre es conversión que sigue la cargadora, ¿ya? Bueno, ese método te puede ahí generar láminas en piso en espera, justo porque pues no estamos priorizando la máxima eficiencia de las máquinas de conversión. Entonces, en ese caso, pues estamos haciendo combinaciones entre órdenes y quizá la fecha de entrega esté todavía lejos, que no necesito producirla ahora, pero sí me conviene combinar esa orden ahora, ¿ya? Entonces, eso te va a causar exceso de láminas en pisos, o sea, producir láminas que de verdad la conversión no las necesita en ese momento. Te va a causar también ineficiencia de las máquinas de conversión, pues no, es casi, o sea, debo de seguir lo que sale de la cargadora y quizá no sea la mejor secuencia en conversión, ¿verdad? Y por fin te puede generar ahí retraso en la entrega final al cliente. Bueno, el programar hacia atrás, el modo pull, el modo de jalar producción, es un concepto donde debemos de entender que la cargadora es la proveedora de las máquinas de conversión. O sea, la cargadora debe de seguir la conversión, ¿ok? Y debe de producir las láminas de acuerdo a la necesidad que tenga cada una. Y así podemos garantizar el balance de carga entre las máquinas. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente la idea es, primero, dar secuencia de ejecución en cada una de las máquinas de conversión. Y ahí siempre con el objetivo de poder optimizar tiempos de preparación, tiempos de setup, ¿ya? Entonces, con base a la secuencia que se genera por cada máquina de conversión, pues esas son las láminas, los pedidos que la cargadora debe de producir. Entonces, ahí llevamos ese grupo de órdenes que ya están programadas en conversión para poder trimarlas y programarlas, ¿ya? Entonces, una vez se da la combinación de las órdenes, se da la secuencia, se ajusta la secuencia de cargadora según los criterios que ya manejan de mayor, menor ancho, por tipo de papeles, tipo de flauta, por metros lineales, ¿ya? Y una vez se define la secuencia en cargadora, pues se regresa a la secuencia de cada conversión para poder ajustar, y ahí ajusta de acuerdo a lo que va a salir de la cargadora. Entonces, aquí estamos haciendo como que
trabajando en modo pool, pero también tenemos en cuenta que la cargadora sí necesita ser programada de manera optimizada. Entonces, no estamos dejando de hacerlo, ¿ok? Bien, entonces aquí también otro tema que es muy importante en conversión es poder crear algunos criterios de programación por cada máquina de conversión, ¿no? Entonces, si se puede poner parámetros, algunas reglas para poder secuenciar cada una de las máquinas con objetivo siempre de optimizar tiempos y mejorar la eficiencia de las máquinas, sí es muy importante, ¿no? Y además, si el programador te sale de vacaciones, ¿verdad? Y entra otra persona para reemplazarlo, una vez que tengan los criterios predefinidos, más o menos estandarizados, pues te va a garantizar que la programación te va a salir ahí muy parecido, ¿no? Mismo cambiando de persona. Entonces, aquí otro tema también es, normalmente hay que tener cuidado con los pedidos que son urgentes, ¿no? Entonces, los pedidos urgentes normalmente entran y cortan toda la secuencia óptima de las máquinas de conversión. Deben de ser tratados siempre como excepción, nunca como regla, ¿ok? Porque de verdad, donde todo es urgente, nada más es urgente, ¿verdad? Entonces, aquí normalmente, como ejemplo, te puedes crear criterios como, primero, producir los pedidos con alta prioridad, que deben de ser excepción, ¿verdad? Los pedidos que ya están retrasados deben de producirlo primero también. Después entran los pedidos con misma especificación técnica, mismo formato de láminas o mismo, que sea mismo producto, ¿no? También los pedidos que llevan mismo troquel o el mismo grabado. Después los pedidos con mismo colores, ¿ya? Todo eso pensando siempre en optimizar los tiempos de preparación en la máquina y considerando que cada máquina es diferente una de la otra. Entonces, ahí deben de establecer reglas de acuerdo a las características técnicas de cada máquina. Bueno, aquí hay más dos conceptos que nos gustaría dejar claro también, que es el programar y producir justo al tiempo, el just in time, y el programar y producir lo más pronto posible, as soon as possible, ¿ya? Entonces, el modo just in time te va a programar muy cerca de la fecha de entrega. Eso todo para no tener acumulación de producto terminado en su bodega, ¿ya? Bueno, ese método te proporciona tener de verdad más flexibilidad en la programación, justo porque está produciendo justo al tiempo, ¿no? Entonces ahí te va a poder visualizar, tener más claro los espacios reales, ¿no? Capacidad real de máquina, ¿ya? Y con eso poder meter los pedidos urgentes que entran. Ya la programación lo más pronto posible quiere decir que va a programar las máquinas adelantando los pedidos, aunque la fecha de entrega todavía esté lejos, ¿no? De la entrega final. Entonces, aquí hay que tener cuidado y es bueno poner algunos parámetros, ¿no? Para poder restringir por algunos días o algunas horas, adelantar demasiado los pedidos, porque si no, te va a llenar su bodega de producto terminado y no te va a poder despachar las cajas justo porque el cliente no te puede recibir antes. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese modo, ¿ya? Y bueno, aquí es un punto para pensar también, ¿no? Por un tema que tuvimos, estamos viviendo todavía, ¿no? El tema de la pandemia que nos afectó mucho en la cadena de suministro global. Entonces, muchas plantas están pensando en programar justo el tiempo.
de verdad es un gran desafío para nuestra industria, ¿no? Entonces, hay que conocer los conceptos, poder aplicarlos ahí de forma inteligente en nuestras plantas, ¿no? Bueno, en resumen, pues tenemos que la orden corrugada no debe de ser corrugada no más del tiempo necesario en piso. Entonces, no corrugar si no se convierte, porque si no, vamos a ver acumulación de láminas en piso en espera, ¿verdad? Y láminas en piso de verdad es dinero parado. También no convertir si no se embarca, con excepción, claro, de las órdenes make to stock, ¿no? Entonces, aquí justo lo que estábamos hablando, o sea, no adelantar mucho la conversión, si no te va a embarcar, porque si no te va a llenar su bodega de producto terminado. También es dinero parado, porque no te puedes ahí despachar y completar su ciclo de efectivo. Bien. Dentro del concepto, entonces, de mejoría continua, es muy importante mantener procedimientos de chequeo y mediciones para poder alimentar la planeación con información y promedios más precisos y cada vez más reales, ¿no? Entonces, sin contar que las mediciones te va a dar una visión de cómo está su planta respecto a la eficiencia de los equipos, cómo está la generación de los desperdicios y también, claro, capacidad de máquina por la ocupación, ¿ya? Entonces, esa información también soportará el próximo paso, que son las acciones de mejoría en los procesos, ya sea en planeación, programación, como también mejorar su proceso de producción, ¿ya? Entonces, aquí viene un listado, sugerencia, ¿qué medir? ¿No? Entonces, saber el ancho promedio de la corrugadora, los percentuales de refile en exceso, los metros lineales por cada cambio de papel, los cambios de sliter por cada cambio de papel, cambios de resistencia, la cantidad de rollos parcialmente consumidos, las colas, tener ahí bien claro los niveles de inventario óptimo, rotación, antigüedad. Ahí estamos hablando de inventario de papel, de producto en proceso y también, claro, de producto terminado. ¿Okay? Medir eficiencia de embarques por la capacidad del trailer, las entregas a tiempo, ¿ya? Eficiencia de las máquinas, claro, el famoso indicador de OEE. Entonces, todo eso son recomendaciones, ¿verdad? Hay mucho más, sí sabemos, pero sí es muy importante tener claro de si no sabemos, si no medimos, no vamos a saber qué mejorar, ¿verdad? Y bueno, por fin aquí tenemos algunos de los resultados cuando se mejora el proceso de planeación y programación dentro de su planta. Ahí vamos a ver mejora en las entregas a tiempo, ya que los plazos de entrega van a ser más reales. Entonces, conociendo la capacidad de producción y trabajando con los estimados de tiempo de producción más reales, que van a ser hechos ahí con base a la historia de cada producto, pues sí seguro se puede cumplir con los plazos acordados sin tener muchas sorpresas en el camino, ¿ya? También optimiza tiempo de setup, tiempo de preparación. Entonces, una vez que se programa con los criterios, las reglas predefinidas, pues se puede optimizar la secuencia de producción. Entonces, siempre con objetivo de reducir los tiempos de preparación y pues luego se trabajando dentro o debajo de los costos operacionales estimados, ¿no? Lo que te va a aumentar margen de ganancia. Claro que pues para poder optimizar tiempos de setup, cuando se cuenta con un sistema de programación que te permite crear algunos criterios, seguro te va a ayudar mucho a mejorar esa programación.
el mejor control de inventario. Entonces, la planeación de materiales, o sea, tener en cuenta que debemos de anticipar la compra de papel y de otros materiales, y también conociendo mejor nuestros productos, porque ya estamos planeando mejor los productos, pues nos permite tener más control de los niveles de inventario de papel, y también la idea de mantener un inventario inteligente, ¿no? Con base a los anchos promedios y también a los papeles sustitutos. Minimiza la necesidad constante de comunicación entre servicio al cliente, ventas y producción. Entonces, ahí va a disminuir el retraso de las órdenes. Entonces, y considerando tener un sistema de programación integrado con su producción, pues todos van a tener más visibilidad de producción, ¿ya? Y con eso, claro, te permite ahí dedicar más tiempo a las actividades claves, ¿verdad? Sin tener mucha distracción. Reducción de embarques parciales y múltiples. Entonces, ahí te va a reducir mucho el costo de transporte. Y por último, pero no menos importante, ¿no? Es la mejora en la rentabilidad de la empresa. Entonces, considerando que se mejora la planeación y programación, se va a cumplir el ciclo de efectivo de manera más eficiente, ¿no? Lo que va a disminuir los retrasos en la entrega al cliente y luego, pues, garantizar ahí que se va a obtener los ingresos de efectivo dentro de lo que fue programado, ¿no? Entonces, y adicional a eso, pues, programando mejor, con eficiencia las máquinas, pues se va a disminuir los costos operacionales, ¿verdad? Te va a disminuir desperdicios, los tiempos de trabajo, disminuir exceso de láminas en piso en espera, y con eso, claro, disminuir los costos operacionales, lo que te aumenta la rentabilidad de la empresa. ¿Ya? Muy bien, aquí finalizo la presentación.